fue sometida a un tratamiento previo. Ese tratamiento previo, ¿qué es lo que hizo? Fue lograr una pregelatinización del almidón. Es por ello que el tiempo de cocción es menor en esa sémola, que va a ser muy distinto a la sémola común que no recibió ningún tratamiento previo y que va a requerir un mayor tiempo de cocción, ¿sí? Eso sería cuando nosotros hablamos de tratamiento previo como un factor que puede estar influyendo en la cocción correcta de cereales. El procedimiento previo está relacionado mucho más con el procedimiento que yo realizo previo a la cocción. Y ahí la profe en la teoría, ella les especificaba que como procedimiento previo para cereales, nosotros podemos hablar de lavado y remojo, de marcado y de salteado, ¿sí? Esos serían los procedimientos previos que nosotros le podemos dar a los cereales o a los granos. En el caso de, por ejemplo, el marcado, y ahí tienen que establecer ustedes la diferencia. El marcado lo podemos aplicar cuando cocinamos un arroz. Entonces, es un tiempo corto que tiene por objetivo conservar la forma del grano o del cereal cuando nosotros apliquemos calor húmedo, ¿sí? Distinto es el salteado, y es mínimo el tiempo en el marcado, como mucho 2 minutos. Distinto es el salteado, que nosotros vamos a implica un mayor tiempo, el alimento entra en contacto con un cuerpo graso, ¿sí? Y más que nada se utiliza para saborizar o para aromatizar los alimentos. Y se mezclan alimentos, condimentos con el cereal que nosotros estemos por cocinar. Y otro de los procedimientos previos es el lavado y el remojo, que por lo general ese procedimiento previo lo vamos a aplicar, por ejemplo, en granos enteros, en cereales integrales, ¿sí? Donde nosotros lo que queremos es provocar un ablandamiento de las cubiertas externas. ¿Qué ejemplo pueden tener en este tratamiento, en este procedimiento previo, en el caso de un triguillo, por ejemplo, ¿sí? O en el caso del maíz, cuando queremos preparar un locro? Entonces, el procedimiento previo que nosotros le aplicamos a ese cereal, a ese maíz, a ese triguillo, es de lavado, de remojo más que nada, ¿sí? Otro de los factores que pueden intervenir en la cocción es el método de cocción adecuado, el tamaño de las partículas, la relación sólido-líquido y el tiempo de cocción. Fíjense que tanto el tamaño de las partículas como la relación sólido-líquido son factores que están de alguna manera relacionadas con este tiempo de cocción y también con el método que yo seleccione para cocinar ese cereal o ese grano. El tamaño de las partículas, ustedes lo tienen bien descrito en la teoría y en el libro también está, porque nosotros vamos a hablar de granos enteros, vamos a hablar de harinas gruesas y vamos a hablar de harinas finas, ¿sí? Entonces, ese tamaño de las partículas, dependiendo del grano del cereal con el que nosotros estemos trabajando, va a ser determinante en la cocción. Y ese tamaño de las partículas también va a estar relacionado con la relación sólido-líquido que yo tenga que utilizar para la cocción de ese cereal. Y me va a influir también en el tiempo de cocción. No es lo mismo un grano entero, el tiempo de cocción que me lleve un grano entero que una harina fina, ¿sí? Y no va a ser tampoco la misma relación sólido-líquido para un grano entero que para una sémola, por ejemplo. Eso ya lo vamos a ir viendo en detalle, ¿sí? Pero todos ellos son factores que yo tengo que tener en cuenta al momento de la cocción correcta de cereales y derivados, ¿sí? Pasemos a la consigna número 2. Y era una pregunta en el chat: ¿cómo fundamentaría los pasos de la técnica correcta de la cocción de granos? Por ejemplo, nosotros si queremos cocinar un arroz, ¿sí? ¿Cuáles son, cuando nosotros hablamos de pasos de la técnica correcta, ustedes se tienen que imaginar, en este caso, para preparar un arroz, la receta de cómo vamos a elaborar ese arroz y cómo vamos en el paso a paso, ¿sí?
¿Y qué fundamento? Porque yo realizo este procedimiento primero, porque sigo con tal otro procedimiento y de esa manera. Eso es lo que le estábamos preguntando en esta consigna. Entonces, supongamos que queremos preparar un arroz blanco, ¿sí? El primer paso, que no está graficado acá, pero tendría que ser establecer la relación sólido-líquido que yo voy a necesitar para la cocción de ese arroz, ¿sí? Y en el caso de un arroz blanco, ¿cuál sería la relación sólido-líquido? O para cocinar un arroz, ¿cuál es la relación sólido-líquido? 1:3. 1:3. 1:3, ¿sí? Esa es la relación. ¿Qué quiere decir 1:3? Una parte de arroz por 3 partes de agua, en este caso, o de caldo, dependiendo, ¿sí? Entonces, el primer paso sería establecer la relación sólido-líquido, llevar la cacerola a fuente calórica, ¿sí? Con una mínima cantidad de cuerpo graso, que puede ser aceite o manteca, para lograr el marcado de ese grano, de ese arroz. ¿Cuál es el fundamento del marcado? Es que el grano conserve la forma posteriormente cuando yo aplique la cocción por calor húmedo. Y lo que estaría trabajando con una parte de arroz, ¿sí? Esa parte que yo ya establecí. El segundo paso sería la incorporación del líquido, que me va a servir a mí como medio de cocción de ese arroz. En este caso yo tendría que incorporar 3 partes de agua, ¿sí? Lo adecuado o lo correcto es que el agua que yo incorpore sea agua que esté, por lo general se incorpora agua en ebullición. Se toman esas 3 partes que necesito de agua previamente hervida, ¿sí? Una vez que incorporé, que ya tengo el grano, incorporé el líquido, el agua en este caso, una parte de arroz, 3 partes de agua. Recuerden que el agua es el medio de cocción de ese grano, porque es calor húmedo. Voy a proceder a tapar el recipiente porque la cocción del grano es con el recipiente tapado. Y a partir de allí controlo el tiempo de cocción de ese grano. Ahí voy viendo, estos serían los 3 pasos principales o los pasos que se dan en la cocción del cereal. Yo les agregué estas imágenes porque se visualiza claramente cómo se van produciendo las modificaciones en ese grano y claramente se observa, fíjense, a diferencia de esta fotografía, aquí ya tenemos un grano que absorbió agua, se hidrató, aumentó de peso, aumentó de volumen, ¿sí? Entonces quiere decir que ya se fueron produciendo las modificaciones por cocción. Y finalmente llegamos a la cocción final del arroz. ¿Sí? Profe, una Sí. consulta. Sí. Hay unos paquetes de arroz, por ejemplo, entonces la receta que sale estaría mal indicada, porque la receta que dice ahí es que tienen que colocar agua en una olla, dejarla hervir y recién colocar el arroz. ¿Estaría mal ¿En dónde la indicación? especifican eso, Ivana? En los paquetes de arroz, en la receta. Lo que pasa es que ese es no está mal, es otra técnica por la cual se puede elaborar el arroz blanco. Por lo general, este sería un arroz al que nosotros le aplicamos un procedimiento de marcado, ¿sí? Pero no deja de ser arroz blanco. Esa es otra técnica que por lo general, ya vamos a ver, por lo general esa técnica se utiliza cuando nosotros lo que queremos es lograr un mayor pasaje de sustancias al medio de cocción. ¿Sí? Ya lo vamos a ver. Eso sería en el caso de que nosotros queramos elaborar un arroz, ¿sí? ¿Qué pasa si nosotros queremos elaborar un arroz con leche? La técnica es distinta para el arroz con leche, ¿sí? Fíjense que el paso a paso de esta técnica, ¿cuál va a ser? Llevar la leche
a fuente calórica, en este caso tenemos hornalla, y llevamos al punto de ebullición la leche. Una vez que la leche haya llegado al punto de ebullición, vamos a incorporar el grano, el arroz. En este caso se ve como si fuese un arroz integral, por lo general se realiza con arroz pulido, ¿sí? Entonces, el primer paso es la leche en ebullición, incorporamos el arroz, siempre cuando nosotros decimos que trabajamos ya sea con leche o con agua al punto de ebullición, el fundamento es acortar los tiempos de cocción y minimizar la pérdida de nutrientes o preservar el valor nutritivo del grano, en este caso, que estamos viendo cereales, o del alimento que estemos llevando a cocción, ¿sí? En ese medio de cocción, leche o agua o caldo. Ese es el fundamento del por qué a la temperatura de 100 grados o punto de ebullición. Mezclamos, ¿sí? Fíjense que hasta acá nosotros tenemos que ya está tierno, ¿sí? Que ese cereal ya se tiernizó, ese va a ser el momento en el que incorporemos el azúcar. ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento? Porque el azúcar es ávida de agua. Entonces, lo que va a hacer, si nosotros incorporamos antes o junto con el grano, va a competir con el grano por el líquido, por la leche en este caso, sí, el líquido, para poder solubilizarse en el caso del azúcar y los granos para poder hidratarse y gelificar y coagular las proteínas. Entonces tenemos que esperar que el grano tiernice, que el arroz tiernice, y en ese momento es cuando incorporamos el azúcar. El azúcar y los otros ingredientes como por ejemplo canela, ¿sí? Vainilla también se puede incorporar. Se mezcla, se deja unos minutos más en la fuente calórica y finalmente se tiene el producto final con las características de calidad que uno desea. ¿Qué relación sólido-líquido debiéramos haber considerado para la cocción de este arroz? Que ese es un paso importante a tenerlo en cuenta. De acuerdo a las proporciones o a las cantidades que ustedes tienen especificadas en la guía de trabajo práctico, porque está la receta de arroz con leche, la relación sólido-líquido para ese arroz con leche sería de 1 parte de arroz por 16 partes de leche. Fíjense qué distinta es la relación en este caso, y no es muy diferente a la relación sólido-líquido que tenemos para la cocción de un arroz común, de un arroz blanco, como veíamos anteriormente. ¿Por qué esa diferencia? Porque nosotros, por las características del postre, nosotros en un arroz blanco o en un arroz que elaboremos, fíjense que el producto final no tiene caldo de cocción, es decir, que el arroz, el grano, absorbió todo el líquido, las 3 partes del líquido que yo utilicé para iniciar la cocción. En el caso del arroz, por las características del postre, que es arroz con leche, ¿sí? Yo tengo que tener un caldo, ¿sí? Tiene que tener un medio líquido ese postre. Entonces, por eso es la diferencia en la relación de 1 a 16 partes aproximadamente. ¿Se entiende eso, chicos? Sí. Yo no los leo, por eso, pero si no cualquier cosa me paran y lo volvemos a explicar, lo volvemos a ver, ¿sí? Bien. ¿Qué pasaría en el caso de que la preparación que nosotros queramos elaborar fuese una polenta? ¿Sí? Fíjense, ahí está el paso a paso también. Llevamos en una cacerola agua,
la llevamos a fuente calórica para que llegue al punto de ebullición. Ya dijimos que llevamos al punto de ebullición para cortar el tiempo de cocción, para preservar el valor nutritivo. El siguiente paso es incorporar la sémola, en este caso, ¿sí? Porque estamos elaborando una polenta. Vamos a incorporar la sémola en ese líquido. Fíjense que el líquido de cocción puede ser agua o puede ser leche, ¿sí? Si nosotros queremos mejorar mucho más el valor nutritivo de esa polenta, nuestro medio de cocción puede ser leche, ¿sí? Pero siempre llegando al punto de ebullición. Este paso de cuando incorporamos la sémola tiene la particularidad de que la técnica correcta es agregar la sémola en forma de lluvia e ir mezclando permanentemente, constantemente. ¿Cuál es el fundamento de ello? Es evitar la formación de grumos, ¿sí? Porque estamos trabajando ya no con un grano, sino estamos trabajando con una harina, un derivado de esos cereales, una harina gruesa en este caso. Entonces la técnica correcta requiere que al momento de incorporarla sea en forma de lluvia y mezclando constantemente. Una vez que incorporé toda la sémola, el procedimiento sigue con el mezclado permanente de esa sémola, ¿sí? Justamente para evitar la formación de grumos. Y llegamos finalmente al producto final, que es la polenta. ¿Sí, chicos? Sí. Bien. En el caso de la polenta, tendríamos que haber controlado al principio o establecido al principio cuál sería la relación sólido-líquido para esa polenta. Y aquí podemos establecer algunas variaciones porque hay polentas que tienen una mayor consistencia, ¿sí? O más cuerpo que otras, dependiendo quizás de las preferencias también, ¿no? Porque hay a quienes les gusta la polenta así como mucho más firme y otros mucho más fluida. Entonces la relación sólido-líquido puede variar de 1 en 6 a 1 en 8. ¿Sí? ¿Está claro eso, chicos? Bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Qué es importante tener en cuenta en los pasos de la técnica correcta? La relación sólido-líquido para lograr una adecuada hidratación y cocción del grano. Debemos controlar el tiempo de cocción para asegurar la cocción de ese grano o del derivado que estemos sometiendo a cocción. Asegurar la cocción es decir, que se produzcan las modificaciones de los componentes, que haya aumento de la digestibilidad y que se logren las características de calidad óptimas. Y en tercer lugar, debemos controlar que el recipiente esté tapado. Y hay una aclaración ahí que va a ser según la preparación, porque si nosotros volvemos a los ejemplos que acabamos de ver, en el caso del arroz blanco el recipiente debe estar tapado. En el caso del arroz con leche, la cocción es con el recipiente destapado, porque si nosotros estamos en nuestro medio de cocción es la leche, por los gases que presente la leche, que es lo que tiende a elevarse y poder rebalsar. Entonces ahí tenemos que tener control de que el recipiente esté destapado, ¿sí? En el caso de una polenta, como tenemos que estar mezclando constantemente, también es destapado. O sea que esto va a ser en función de la preparación. ¿Sí, chicos? Bien. Vamos con la consigna número 3. La consigna número 3 le solicitaba que especifiquen las modificaciones de los cereales según el método de cocción, ¿sí? A ver, ¿quién puede hablar de esas modificaciones? ¿Te animas, Ivana? Bueno. No te escucho, Ivana, está tu micrófono apagado. Ahora, Ahora sí. la consigna número 3,
¿Qué modificaciones se producen por el calor de cocción en los cereales y derivados? Por calor seco, aumento de consistencia, cambio de color, sabor y aroma. Hay descrimización del almidón y coagulación de proteínas. Y por calor húmedo, hay hidratación del grano, aumento de peso y volumen, hay gelificación del almidón, también coagulación de proteínas y la solubilización de sustancias prácticas. Y la consistencia se ablanda, también mejora el sabor y el aroma, y hay ablandamiento de celulosa y hemicelulosa. Y también puse que hay pasajes de sustancias en medio de cocción que vendría a ser mucílago. Bien, muy bien, Ivana. ¿Alguien más? ¿O están de acuerdo con todo lo que dijo Ivana? Sí, profe, yo puse lo mismo. Muy bien. Entonces veamos. Las modificaciones que se producen si nosotros sometemos a cocción por calor seco, hay aumento de la consistencia, hay cambios en el color, sabor y aroma, hay dextrinización del almidón, porque ya sabemos que ya vimos el tema almidón y sabemos que la modificación cuando lo sometemos a calor seco es dextrinización, y hay coagulación de proteínas, ¿sí? En el caso del calor húmedo, que es el método de cocción más utilizado para cereales y el que más vamos a encontrar cuando nosotros veamos cocción de cereales, ¿qué modificaciones vamos a tener? Lo primero que se produce es la hidratación del grano, ¿sí? Esa hidratación va a permitir que haya un aumento de peso y un aumento de volumen que en la mayoría de las veces ese aumento de peso y ese aumento de volumen llega a duplicar o a triplicar muchas veces el peso y el volumen inicial. Va a haber solubilización de sustancias pépticas, que son las que se encuentran en las cubiertas externas, se solubilizan. Al producirse esa solubilización de las sustancias pépticas, lo que se produce, lo que permite esto es que el líquido o el medio de cocción en el cual nosotros estamos cocinando ese cereal pueda penetrar al interior del grano, al interior del cereal, y se produzca la modificación que sería la gelificación del almidón y la coagulación de las proteínas, ¿sí? Fíjense cómo las modificaciones se van dando una tras otra o una es consecuencia de la otra, ¿sí? Al haber gelificación y coagulación de proteínas, va a haber un cambio en la consistencia, es decir, que esta se va a ablandar la consistencia, el grano se va tiernizando, va a mejorar el sabor y el aroma. Hay ablandamiento de celulosa y hemicelulosa, pero fíjense que ese ablandamiento de celulosa y hemicelulosa va a ser cuando nosotros estamos trabajando con el grano entero, es decir, con granos integrales. En el caso de un arroz pulido, esta modificación no la vamos a observar, ¿sí? Y va a haber formación de mucílago. Esa formación de mucílago se da cuando, Ivana, vos planteabas esto de el pasaje de sustancias al medio de cocción. Pero vamos a tener también, vamos a detenernos un ratito en esta modificación para que la entendamos y la expliquemos, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un arroz, el ejemplo del arroz que veíamos al principio, un arroz blanco, ¿sí? O de los que tienen ustedes en la grilla, un arroz piló, un arroz risotto. La cocción de esos granos, cuando nosotros llegamos al final de cocción, no observamos líquido de cocción, porque el grano absorbió todo el líquido, esas 3 partes de líquido que yo puse para cocinar ese arroz, fueron absorbidas por el grano, ¿sí? Cuando nosotros vamos a decir que hay formación de mucílago, el mucílago, por definición, es un gel. Es un gel que tiene en su composición almidón y pectinas, y líquido, por supuesto, ¿sí? Ese almidón y esas pectinas son las que pasaron, son las sustancias de las que ustedes hablan, sustancias que pasaron a ese medio de cocción, que pasan justamente del grano del cereal que yo esté cocinando. Por lo general siempre hablamos de mucílago de arroz, y ese mucílago tiene la elaboración
de ese mucílago tiene un fin dietoterápico, ¿sí? Es decir, que nosotros lo vamos a utilizar posteriormente cuando ustedes tengan que ver un régimen dietoterápico para una patología en particular, ¿sí? Ese es el objetivo o el propósito de lograr el mucílago, ¿sí? Por el pasaje de sustancias al medio de cocción. ¿Cuándo se produce el mucílago? Cuando nosotros sometemos a ese arroz a una sobrecocción. Y cuando partimos no de agua en ebullición, sino que lo hacemos a partir de agua fría, porque necesitamos un mayor tiempo de contacto del cereal con el líquido de cocción, para que haya un mayor pasaje de sustancias al medio de cocción. Y partimos de agua fría justamente para que sea mayor el tiempo y sea mayor el pasaje de sustancias, ¿sí? Entonces, por lo general, lo que se utiliza, o en esa cocción de ese arroz, el fin o el propósito es lograr el mucílago en realidad, porque ese mucílago va a tener un uso dietoterápico. ¿Se entendió esto, chicos? Sí. Bien. La consigna 4 hacía referencia a la clasificación de las pastas indicadas en la guía de trabajo práctico. Es así, a ver, ¿quién puede clasificar esas pastas que están ahí en la imagen? Hola. ¿Estoy sola o con quién estoy? Yo puse pasta fresca. A ver, ¿quién habla? ¿Victoria? Sí, alguien más. Bueno, el de la izquierda, o mi izquierda, sería de pastas largas, pastas frescas, con humedad no superior a 35%, una pasta compuesta porque se le agrega el huevo y de color media amarilla. ¿Sería eso, profe? Bien, bien, muy bien. A ver, ¿quién más? Profe, Yo no los conozco, entonces si no iría diciendo los nombres, pero si no voy a mencionar siempre a los que ya las tengo registradas. A ver, ¿quién sería? María José. María José, muy bien. Yo puse de los fideos tallarines. Los realizados en el trabajo práctico son un tipo de pastas frescas y largas. Son compuestas porque se realizan con huevo. Bueno, y ahí mencioné todos los ingredientes: harina común, sal, aceite y agua, y son de color amarillo. Bien. Muy bien. ¿Y quién se anima a clasificar a estos ricos ñoquis? Leo lo que puse, profe. Bueno, María José. Son un tipo de pastas frescas y cortas. Se realizan con papa, harina común, huevo, sal, nuez moscada, queso rallado, pimienta, manteca, y son de color. Ahí en el color estaba como dudando. Quería Un poner blanco algo así cremoso. como blanco, ajá, Muy blanco bien. cremoso, ok. Muy bien. Bien, entonces, si nosotros tenemos que clasificar a los fideos, estos fideos que están presentándose acá, lo vamos a clasificar de acuerdo a la conservación y el contenido de humedad. Como ustedes bien lo dijeron, es una pasta fresca. De acuerdo a la forma, es una pasta larga, y de acuerdo a los componentes, es una pasta compuesta, ¿sí? ¿Por qué? Porque no solamente está elaborada a partir de una harina, agua y sal, sino que estamos incorporando huevo, ¿sí? Y en el caso de los ñoquis, y está muy bien definido el color, el color es amarillo, no ni amarillento ni algo amarillo, es amarillo, ¿sí? Y vamos, en el caso de los ñoquis,
También, de acuerdo a la conservación y contenido de humedad, es una pasta fresca, de acuerdo a la forma, es una pasta corta, y de acuerdo a los componentes, es una pasta compuesta, porque aquí también incorporamos huevo, incorporamos papa, ¿sí? Y si tuviésemos en vez de ñoquis, por ejemplo, unos ravioles, ¿cómo más, qué más agregaríamos o cómo clasificaríamos? Sería pasta corta, conservación también la humedad igual que el ñoqui. Sí. Componentes ahí ya el relleno. Bien, es una pasta rellena, ¿sí? Eso sería para agregar en el caso de un raviol. Muy bien. ¿Está claro la clasificación de pastas? Profe, y ahí también dependería del color, porque a veces se hace la masa con espinaca y va a cambiar el Bien, color. exactamente. Dependiendo de los ingredientes que yo utilice, vamos a tener un color diferente, ¿sí? Muy bien. Y lo mismo para los tallarines también, si hubiésemos incorporado un ingrediente como por ejemplo una remolacha o una zanahoria que le da otra coloración, va a modificarse, ¿sí? Muy bien. Vamos a la consigna número 5. ¿Cuáles son las características deseables de calidad de los cereales y de las pastas cocidas? Esto también es muy teórico. A ver, ¿quién se anima? Jessica. ¿Dónde está Jessica? La veo ahí la fotito nomás. ¿La 5, profe? Sí, la consigna 5. Yo puse las características deseables de calidad de los cereales son granos enteros separados que conservan la forma, consistencia blanda al dente sin sabor a crudo y ausencia de grumos. Bien. Y para las características deseables de calidad para las pastas cocidas, puse aumento de peso, el doble como mínimo, aumento de volumen 3 a 4 veces, consistencia tierna y firme, sin sabor ácido ni a crudo, y el agua de cocción con un mínimo de turbidez. Muy bien. ¿Alguien que tenga algo diferente? ¿O es lo mismo que tiene Jessica? Lo mismo. Bien. Sí, entonces, las características, cuando nosotros hablamos de características de calidad, es al final de cocción, ¿sí? Es lo que nosotros servimos. En este plato servido se tienen que observar estas características de calidad de los cereales y de las pastas, ¿sí? Nosotros con la cocción, con el método de cocción que elijamos, con el control de tiempo, con el control de temperatura, en este caso de la cocción de cereales con la relación sólido-líquido, debemos asegurar esas características de calidad, o debemos procurar que esas características de calidad sean las adecuadas, sean las deseables, sean las óptimas, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a evaluar en el caso de los cereales? ¿Cuáles serían esas características de calidad? Las que bien describió Jessica. Los granos tienen que estar enteros, separados, deben conservar la forma, es decir, que no debemos encontrar granos adheridos unos con otros, ¿sí? Eso no nos estaría hablando de una cocción adecuada. La consistencia debe ser blanda, al dente, ¿sí? No debe ser un grano roto, partido, debe conservar la forma justamente, sin sabor a crudo y debe haber ausencia de grumos. Esa ausencia de grumos está relacionada con esta primera característica, que los granos tienen que estar perfectamente separados, ¿sí? En el caso de las pastas, como características de calidad, nosotros sabemos que una de las modificaciones principales o que se diferencian cuando hablamos de la modificación por cocción de pastas, lo característico es la modificación en el peso y en el volumen. Esa modificación también se va a ver reflejada en las características de calidad, porque nosotros tenemos que ver esa variación en el peso y en el volumen, ¿sí? Fíjense que en el caso del peso,
duplica como mínimo, y en el caso del volumen vamos a tener un volumen 3 o 4 veces mayor al volumen inicial. Y nos está hablando de características de calidad. La consistencia es consistencia tierna, firme, conservan la forma también las pastas, deben estar separadas entre sí y sin sabor ácido ni crudo, ¿sí? Todas estas características son las que vamos a evaluar al final de cocción. Un grano, un cereal o una pasta debe reunir todas estas características de calidad, ¿sí? En el caso de las pastas, las características de calidad o las características organolépticas también van a estar relacionadas con el tipo de harina con el que se elaboran las pastas, ¿sí? Tengan en cuenta que vamos a seleccionar harinas que sean de trigo duro o de trigo candeal. ¿Por qué? Porque nosotros en el caso de las pastas lo que queremos es desarrollar la propiedad de extensibilidad del gluten, ¿sí? Y este tipo de harinas derivadas de trigo duro son las que nos van a dar o nos van a permitir que se desarrolle más esa propiedad de extensibilidad que de elasticidad como necesitábamos en un pan, por ejemplo, ¿sí? Entonces eso también hay que tener en cuenta, porque en las pastas también, en la elaboración de pastas también desarrollamos gluten, pero tenemos que ver cuál de las propiedades necesitamos que se desarrolle por excelencia, ¿sí? Y en este caso es la de extensibilidad. ¿Sí, chicos? Sí. Sí, profe. Muy bien. Perdón, Yu. Sí, sí. Además del tipo de harina, también hay que tener en cuenta que se usa harina común y no se hace agregado de ningún agente leudante. Lo que nosotros queremos evitar es que aumente el volumen por acción de un agente leudante. Bien. Gracias, Sil. Muy bien. Entonces, ¿quedaron en claro las características de calidad de cereales y pastas? ¿Alguna duda? Ninguna duda. Muy bien. ¿Sí? Yo había puesto, profe, que quede con un mínimo, o sea, que el caldo de cocción quede con un mínimo de turbidez. Bien, eso en el caso de las pastas, sí, también está presentado como, acá nosotros lo único que estamos especificando es la característica de calidad de la pasta en sí misma, ¿sí? Obviamente que cuando nosotros hablamos del caldo, vamos a analizar esa característica en el caldo de cocción, porque ustedes fíjense que en el caso de las pastas, nosotros sí podemos observar el caldo de cocción, no así en el caso de un cereal como un arroz o una polenta, porque vuelvo a repetir, tanto el grano como la harina gruesa, que sería la sémola, absorben todo el líquido que yo estoy utilizando, pero ese caldo sí lo observamos en la pasta y tiene que tener un cierto grado de turbidez por el pasaje justamente de sustancias, almidón básicamente, al medio de cocción, en el caso de pastas, ¿sí? Está bien esa observación realizada. Bueno, y vamos a la siguiente consigna, que es la consigna número 6, donde les pedíamos que si podían realizar un arroz risotto o bien cocinar una pasta comercial en su casa. ¿Y qué cocinaron? O las dos cosas, no sé. Las Yo dos, hice muy bien. tallarines, profe. Ah, qué lindo, pero ¿vos lo elaboraste o fue comercial? Sí, no, los bien. hice. ¿Vos los preparaste? Sí. Ah, bien, Victoria. A ver, contanos un poquitito de esa elaboración de los tallarines. ¿Cómo la hiciste? No, Jessy habla. Ah, Jessica, porque yo tengo, me parece... Jessica, a ver, Jessica. ¿Cómo elaboraste esos tallarines? ¿Cómo fue el procedimiento? Bueno, seguí ahí como decía la guía, o sea, coloqué la harina así en una mesada y después incorporé ahí el aceite, la sal, el agua y el huevo y
mezclé y amasé. Y así ya salieron los tallarines. No, y de ahí lo dejé reposar unos minutos y después, bueno, estiré y le di la forma. Bien. Estiraste la masa, o sea, con el palote, trabajaste, la Sí. estiraste de ¿cuántos centímetros aproximadamente? De 20. El grosor, digo. Ah, no, el grosor no. No, mínimo, no sé cómo. No era ni Y muy un grueso ni muy centímetro, fino. ¿sí? Bien, Sí. bien, se estira. ¿Y qué hiciste posteriormente para darle la forma de tallarín? O sea, primero lo estiré así rectangular, pero lo puse en vertical y lo fui, enrollando. Y de ahí lo Bien, corté en tiritas. exactamente. Cuando no se tiene la pasta linda, lo que se hace es se enrolla la masita, se Como no enrolla estirarse. y se procede a cortarla para que queden las tiritas de los fideos, ¿sí? Sí. Bien. ¿Y cómo cocinaste ese En, tallarín? en agua en ebullición. Después, le puse el agua en ebullición y le agregué sal y aceite. Bien. Sal, ¿en qué proporción? A ver, quizás no tenías para pesar, pero teóricamente, Claro, no. ¿cómo sería la proporción de Teóricamente sal? 7 gramos por cada litro de agua. Bien, por cada litro de agua tenemos que colocar 7 gramos de sal. ¿Y el aceite? ¿Por qué agregas el aceite? Para evitar que se adhieran entre sí. Bien, para evitar que la pasta se adhiera. Ese es el fundamento que se da. Bien, una vez que ya estaba el agua en ebullición, incorporaste la pasta. Sí. ¿Y qué tiempo de cocción te llevó? 5 minutos. 5 minutos. Muy bien. Sí. ¿Y salió al dente? ¿Salió bien guardando las Al dente, características sí. de calidad? Sí. Sí. O sea que hubo aumento de peso y de volumen. Sí, sí. ¿La consistencia estaba tierna? Sí, tierno, sí. ¿Conservó la El sabor forma? era sí. Y era Bien, así un blanco opaco. bien. Blanco, sí, blanco opaco, blanco cremoso, por ahí lo definimos, ¿sí? ¿Y el sabor? Bueno. Predominaba más el sabor a huevo. Ah, mira vos. Bueno, característico podemos decir en sabor, ¿sí? Por los ingredientes que estamos utilizando, ¿sí? Muy bien, Jessica. ¿Y con qué la acompañaste a esos tallarines? Una salsa de pollo hice. Ah, muy bien, bueno, la próxima nos podés invitar a comer. Bien, ¿alguien más que quiera compartir la experiencia en la casa? A ver, yo voy a decir así como, a ver, ¿sí? Profe, María yo José o hice quién? No, Victoria. Victoria. Que hice el arroz y aparentemente había salido bien, pero le pasé la espumadera para sacarle y servirlo y salió todo junto. ¿Y salió, perdón, se te cortó? Bueno, repito. O sea, en la superficie estaba el arroz bien, con las características de calidad propias del grano cocido, y abajo estaba todo masacote. Ah, bien. Mal. ¿Qué puede haber pasado ahí? ¿Controlaste la relación sólido-líquido? Sí. ¿Cómo fue esa relación? De una taza de arroz y 2 tazas y media, porque ya me pasa así, o sea, le echo 3 tazas de agua sí. Y me sale todo gomoso, junto, grumoso. Entonces le eché 2 tazas y media nomás. Y bueno, de agua. Y de agua.
Sí, dependiendo del arroz, ¿no? Va a influir mucho el tipo y la calidad del arroz que estemos utilizando. Eso va a influir mucho en la cantidad de líquido que absorba ese arroz. Hay arroces que se elaboran con 2 tazas de agua, tranquilamente llegan a una cocción adecuada con 2 tazas de líquido. A mí me parece que lo que puede haber influido en que tus características de calidad no sean las óptimas, es la fuente calórica, me parece, ¿sí? Quizás fue una fuente calórica muy fuerte, no sé, ¿controlaste eso? Sí, generalmente le pongo a fuego alto para que se cosa más rápido y al final ya le disminuye un poco. Cuando ya comienza a hacer ese... Sí, probablemente haya sido eso, y no haces ningún, o sea, una vez que vos dejaste el arroz, hiciste el marcado, incorporaste el líquido, lo mezclaste un poquitito y lo dejás, no lo volvés a mezclar, ¿verdad? Exactamente. Bien, porque a veces suele pasar, yo les cuento una experiencia así que tuve en mi casa, que, por ejemplo, para preparar un arroz iban y lo mezclaban, cada rato lo mezclaban al arroz para evitar que se pegue. Y en el caso del arroz no necesitamos estar realizando ese control del mezclado, ¿sí? Porque si nosotros estamos proporcionando una adecuada cantidad de líquido, debemos dejar que siga el proceso de cocción sin estar aplicando ningún procedimiento mecánico de mezclado, de agitación, ni de nada, ¿sí? Se mezcla una vez que se incorpora el líquido y la sal para saborizar y se lo deja que se cocine. A veces suele pasar, esta experiencia que yo les cuento, iban y lo mezclaban y entonces eso provocó que por la superficie, como dice Victoria, cuando uno la observaba estaba bien, digamos, estaba cocido y tenía reunía las características de calidad, pero en la superficie de la cacerola estaba todo pegado y muy desastroso. Así que bueno, hay que seguir siempre la técnica correcta de cocción, ¿sí? Bien, ¿alguien más que no quiera contar la experiencia? ¿Hola? Ay, no estoy escuchando. No sé. Digo que otra cosa que puede haber pasado es la cantidad, si fue mucha, y si el mezclado fue muy intenso, puede haber roto los granos de... Bien, ¿Cómo? sí. Se te escucha entrecortado, Sil. Pero también puede ser eso de que la cantidad utilizada, la proporción de grano utilizado, y que si nosotros cuando mezclamos para dejarlo ya que siga la cocción el tiempo necesario, quizás aplicamos una energía mecánica muy fuerte o intensa y rompemos el grano, y entonces al romper el grano lo que pasa, lo que sucede es que hay mayor pasaje de sustancias al medio de cocción, ¿sí? Y eso provoca que tengas esas características, porque cuando nosotros hablamos de pasaje de sustancias al medio de cocción, básicamente estamos hablando del pasaje del almidón, y debemos tener en cuenta las características que tiene ese almidón, o sea, gelatiniza y nos da esa consistencia de gel y va a favorecer que los granos que están separados se puedan adherir unos a otros, ¿sí? Entonces eso tenemos que tener en cuenta. Una duda, ¿Sí? ¿el arroz parbolizado es el arroz comercial que consumimos? Exactamente, ese es. Sí, no, El arroz blanco, ¿sí? Bien. Me había puesto a ver en las etiquetas y no decía, y digo, ¿será ese? Ese mismo es. Bien. Entonces, como para ir cerrando, porque creo que estamos en horario, veamos. En el caso de un arroz risotto, los procedimientos mecánicos, va a ser mezcla y unión, ¿sí? En la pasta comercial no tenemos procedimiento mecánico porque la adquirimos ya lista la pasta solamente para llevar a cocción. El procedimiento químico es el agregado de cloruro de sodio al 7/1000, es decir, 7 gramos por 1 litro de agua, tanto para el arroz como para la pasta. Procedimiento físico
En el arroz risotto nosotros vamos a aplicar calor seco porque marcamos, ¿sí? Es el marcado del arroz. Recuerden que tiene como propósito que este conserve la forma posteriormente cuando yo lo someta a calor húmedo por ebullición. El marcado es con una mínima cantidad de cuerpo graso, ¿sí? Es muy poquitito. Y el tiempo también es mínimo, como mucho 2 minutos. Pero la cocción del arroz se realiza por calor húmedo, ¿sí? Esto no es un procedimiento o un tratamiento térmico para cocción, sino simplemente un marcado del arroz. La cocción del arroz es por calor húmedo, ebullición a fuego bajo hasta completar la cocción, ¿sí? Que por lo general es, la cocción de un arroz varía dependiendo del grano, 15 minutos, 20 como mucho creo, ¿sí? Y la pasta comercial, la aplicación de calor húmedo por ebullición, que sería el procedimiento físico aplicado. La relación sólido-líquido, en el caso del arroz, vamos a tener una relación de 1:3, y en el caso de la pasta comercial, 1:5, ¿sí? Va a variar, en el caso de una pasta fresca, la relación puede llegar inclusive hasta, puede ser 1:6, ¿sí? 1:8 inclusive. Esa sería la diferencia con la pasta fresca. El tiempo de cocción, fíjense, acá tenemos hasta 20 minutos, ¿sí? Como máximo, y en el caso de la pasta, de 6 a 8 minutos. Este tiempo de cocción va a depender, nosotros aquí estábamos hablando de una pasta comercial, un tallarín, por ejemplo, ¿sí? Pero va a depender del grosor y del tamaño. Hay pastas que nos van a llevar quizás más tiempo, hay pastas como un gnocchi, que en 6 minutos ya está, inclusive a veces, sí, 6 minutos aseguramos la cocción de un gnocchi, ¿sí? Entonces tiene mucho que ver el grosor y el tamaño de la pasta. En el caso del volumen, aumenta, triplica en el arroz y hasta 3-4 veces en el caso de la pasta. Y las modificaciones por cocción, fíjense que en el marcado lo que logramos es el recubrimiento de la superficie del grano por el cuerpo graso, ¿sí? Es un marcado, es este objetivo nada más y que conserve la forma. Pero las mayores modificaciones se dan por calor húmedo. Hay hidratación del grano, hay aumento de peso y de volumen, solubilización de las sustancias pépticas, gelifica el almidón, coagulan las proteínas. Y en el caso de la pasta, también se hidrata la pasta, hay aumento de peso y de volumen, se solubilizan las sustancias pépticas, gelifica el almidón y coagulan las proteínas. ¿Qué características de calidad vamos a tener en cuenta? Color, olor, sabor y consistencia. Fíjense que para el arroz el color es un blanco cremoso, el olor sui generis. Cuando hablamos de sui generis quiere decir característico, ¿sí? El sabor mejora en el caso del arroz. Y bueno, es un sabor salado, ¿no? Porque es una preparación justamente salada. O sea, no quiero que con esto les quede de que salado es porque tiene un exceso de sal, sino por las características mismas de la preparación. Si nosotros en ese arroz utilizamos algún alimento, condimento, y seguramente vamos a poder definir el sabor a ese alimento, condimento, ¿sí? La consistencia es blanda, cremosa, y los granos mantienen la forma, ¿sí? En el caso de la pasta, es un blanco opaco uniforme, el olor es sui generis, el sabor característico, sin sabor a ácido ni a crudo. Esto es importante, ¿sí? Una pasta nunca debe presentar estas características de sabor a ácido ni a crudo, porque no estaría reuniendo las características de calidad. Y la consistencia es tierna, firme y mantiene la forma. Muy bien. ¿Alguna preguntita? ¿Alguna duda? ¿O algo que quieran agregar? Profe, con el tema de analizar los videos, ahí cuando hacías el arroz, bueno, usted ya le explicó que no hay que mezclarlo, ahí ella se veía que lo mezclaba y lo mezclaba y lo mezclaba y recién lo estaba cocinando. Exactamente, no sería. ¿sí?
Bien, por ahí los videos que se les suben en el aula virtual, muchas veces no podemos encontrar videos que sigan la técnica correcta o la técnica en realidad que nosotros les enseñamos desde la materia, ¿sí? Entonces tratamos de buscar los que más se parecen o los que más están cerca a la técnica que nosotros les enseñamos, pero la intención siempre de los videos es que ustedes lo miren desde una mirada crítica, analítica, ¿sí? Que observen y analicen cómo se está haciendo, por qué se lo hace de esa manera, y que ustedes en base al contenido que se les da en la materia puedan hacer la crítica, ¿sí? Por ejemplo, esto que está observando Ivana, o que puedan, más que nada es ver, ¿se aplica o no la técnica correcta? ¿Cómo se utilizan los ingredientes? ¿Hay variación en los ingredientes que nosotros les estamos dando en las recetas? ¿Sí? Es una observación crítica de los videos. ¿Sí? ¿Profe? ¿Sí? En el video que usted dejó, yo encontré abajo, digamos, había otros, y en la página de YouTube, y había un video que decía justamente esto que usted dijo recién, que no se debe mezclar el arroz porque el mismo vapor lo iba a terminar de cocinar, digamos. Exactamente. Bien. ¿Qué más, chicos? No sé si algo se me está olvidando a mí decirles. ¿Sil? ¿Vos estás todavía? No, parece que está... No, estoy. Parece que me parece que está todo completo. Con el tema de que es, en realidad, para que hagan una comparación con lo que es la técnica correcta y hagan ese análisis, es increíble el foro para terminar de consultar. Bien. Y algo una cosita chiquita nada más. En el caso, cuando nosotros tenemos en cuenta, fíjense en la primer consigna que hablábamos de los factores que van a influir en la cocción, y hablábamos de el tamaño de las partículas, que está relacionado con la relación sólido-líquido y el tiempo de cocción. Fíjense que nosotros podemos hablar de granos enteros y vamos a establecer una determinada relación sólido-líquido para esos granos enteros, ¿sí? Podemos hablar de harinas gruesas, que sería una sémola. El ejemplo de harina gruesa que tenemos así, como lo cotidiano, es la sémola cuando preparamos una polenta, cuando preparamos un anchi. La relación sólido-líquido, decíamos que puede ser 1 en 6, 1 en 8, ¿sí? Dependiendo de la consistencia a la que nosotros queramos llegar. Y tenemos harinas finas. Las harinas finas serían la fécula, ¿sí? La maicena, que la conocemos todos, pero la maicena es el nombre comercial. Sería la fécula. En el caso de las harinas finas, en el caso de fécula, nosotros no vamos a trabajar con esta relación 1 en tanto, esa relación sólido-líquido, sino la forma de expresión es a través de porcentajes. Recuerden cuando nosotros vimos almidón, el tema almidón, ahí preparábamos la crema o salsa, y la proporción de almidón que nosotros utilizamos o de fécula puede ser al 5 o al 10%, también dependiendo de la consistencia que nosotros queremos lograr en el producto, ¿sí? Va a ser menor cuando queremos más bien una consistencia más líquida, más fluida, y va a ser una proporción más alta cuando necesitemos una mayor consistencia, ¿sí? Algo semisólido. ¿Sí, chicos? Pero eso para que tengan en cuenta. En el caso de féculas o de harinas finas, no hablamos de relación sólido-líquido, sino de proporción, porcentaje, ¿sí? Y en el caso de la fécula, fíjense que el tratamiento previo, ¿sí? O el procedimiento previo, en el caso cuando nosotros utilizamos una harina fina, es suspenderla primero en agua fría, porque lo que necesitamos es evitar que se formen grumos. Este sería el procedimiento previo correcto cuando trabajamos con una fécula o con una harina fina, ¿sí? Una vez que la suspendemos en agua fría, recién la incorporamos en el medio de cocción que tengamos en la fuente calórica. Eso pueden volver al tema de almidones y está bien, bien clarita la explicación, ¿sí? ¿Alguna pregunta, chicos?
consulta, duda, y si no, como dijo la profe Sil, en el foro estamos respondiendo todo lo que por ahí no surja ahora acá. Profe, ¿Sí? ¿y el efecto de aguas alcalinas? O sea, un ejemplo o algo. ¿En la mazamorra? ¿Hola? ¿Me escuchan, chicos? Sí. Ah, sí. Sí, profe. Ay, yo no los estoy escuchando ahora. Te pregunto Bueno, el uso de las aguas alcalinas como la mazamorra, por ejemplo, ¿qué pasa? Tenemos agua alcalina, entonces no se va a afectar la cocción, pero en las preparaciones el color del grano va a variar, seguramente se va a hacer color amarillento. Profe, ¿y qué otro ejemplo aparte de la mazamorra que decía en el teórico? La calidad no es un efecto deseable, entonces no es que vas a buscar usar agua alcalina. Trata de hacer que las aguas produzcan ese efecto. Entonces no vamos a buscar situaciones donde vos uses alcalina. ¿Se entiende? Sí, escúchame, y entrecortado, profe, sí. Sí, profe, no se le entendió mucho. A ver, ahora, el efecto de la calidad en los granos no es un efecto estable. Nosotros tratamos de que se produzca ese efecto. ¿Se entiende? Entonces, no vamos a producir esto porque el grano va a cambiar a un color amarillento que no es la calidad deseable. ¿Escuchamos? Se escuchó también, se volvió a escuchar entrecortado. Chicos, ¿me escuchan ahora? Sí, profe. Hola. Sí, profe. Ay, bien, porque recién yo hablaba y me parece que no me escuchaban. ¿Ahora sí? Sí. ¿Fuerte y claro? Fuerte, claro. Bueno, a ver, creo que la pregunta era en base, a ver si la pueden repetir, por favor. El efecto de las aguas alcalinas, preguntó, profe, una compañera. Bien. Claro, esa es una precaución que debemos tener en cuenta en la cocción de los cereales y derivados, ¿sí? Por lo general nosotros acá en Salta no tenemos aguas alcalinas, pero ¿qué pasa cuando nosotros estemos trabajando en algún lugar donde el agua tenga estas características? ¿Qué efecto puede tener un agua alcalina en la cocción del cereal? Prácticamente en la modificación del color, o sea, va a afectar el color del grano o de la pasta, ¿sí? Esas son las aguas, el efecto de las aguas alcalinas. ¿Cómo podemos evitarlo a ello? Modificando, digamos, ese pH del agua y lo podemos hacer agregando una pequeña cantidad de ácido. Por ejemplo, podemos utilizar gotitas de jugo de limón. Podemos aplicar esas gotitas o agregar esas gotitas por lo general al finalizar la cocción, ¿sí? En el caso específico o en el ejemplo que se le da en el libro de la mazamorra, en el caso de la mazamorra lo que se le hace es agregar bicarbonato. Ese bicarbonato es para darle en realidad esa coloración de un color amarillo, podríamos decir, ¿sí? Entonces, en el caso de la mazamorra, nosotros queremos lograr ese color en el producto, ¿sí? Por eso realizamos ese agregado.
pero si nosotros estamos trabajando con aguas que tengan, que sean así como dice el libro, aguas alcalinas, nosotros, y no queremos lograr ese efecto en el producto porque no va a estar de acuerdo a las características de calidad que nosotros estamos estudiando, que el color debe ser blanco cremoso, un blanco opaco y no un amarillento, así como ustedes lo venían definiendo, ¿cómo podemos invertir ese efecto con el agregado de jugo de limón, por ejemplo? Porque estaríamos no es algo con lo que trabajamos o que vaya a producir las grandes modificaciones en el procedimiento que ustedes están aplicando. ¿Sí? ¿Se me escucha o hablé así como para mí nomás? No, profe, se escucha. Bien, porque creo que estoy sin video también, no Sí, sé. no se la puede ver. Está sin imagen, pero con buen audio. Ah, ok, bien. Bueno, al menos eso se me cortó por un momento. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Es la tecnología esta. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe, Sí. yo no llegué a escuchar bien cuando preguntaron si cuál era el arroz parbolizado, o sea, qué tipo era o qué marca sería. Es el arroz que usamos frecuentemente. Es el arroz blanco. Ah, El pulido, digamos. bien, profe, gracias. Bueno. ¿Algo más? Hay varias caritas y nombres conocidos y otros que seguramente deben ser que la están haciendo por primera vez a la materia. Es interesante para nosotros que ustedes puedan participar, que se animen a participar, a dar sus opiniones, ¿sí? No importa por ahí si qué sé yo, no está del todo claro el concepto, pero la idea de estas clases o de estos encuentros Zoom, ahí aparecí de nuevo. Es justamente eso, que podamos tener un mayor contacto con ustedes, o un contacto quizás un poquitito más cercano a esa plataforma que solamente nos vemos los nombres nada más. Entonces, los invitamos a que se expresen con libertad. Si nos equivocamos, aprendemos del error, tanto ustedes como nosotras, ¿sí? Esa es la idea, que poder estar más cerca de ustedes. En esto que nos pasó y que de repente tuvimos que planificar todo a través de la virtualidad. Creo que les cuesta a ustedes, pero también a nosotras nos cuesta. Eso. Y cualquier duda, cualquier pregunta, esto sigue en el foro, ¿sí? Esta es la previa, digamos, como dirían ustedes. ¿Sí, chicos? Sí, profe. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Nada? Bueno, entonces nos estaríamos reencontrando la próxima semana. Esperamos más participación, ¿sí? No solamente Ivana, o Jessica, o Victoria hoy, María José, sino por ahí esperamos escucharlo a Pablo, a Nicole, a Fernando, a Dalma, a Julio, ¿sí? Que se animen. Muy bien. Nos vemos la próxima semana entonces, chicos. Bueno, profe. Bueno, Sí, profe. profe. Sí, profe. Cuídense mucho. Gracias. Salgan de casa. Igualmente. Chau, chau. Gracias,